Jorge, en otra información que también es importante, como se le hemos dado seguimiento acá en este espacio, como todos los medios de comunicación, este caso del crimen o del lamentable fallecimiento de la maestra Janine Eden, quien, como sabemos, a raíz de esto se ha generado un gran repudio de la comunidad. El día de hoy, tengo entendido, se va a dar una manifestación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en busca de justicia en contra de pues la mujer, que la joven de 20 años, de nombre Marbella, que pues circulaba en el vehículo y que lamentablemente la atropelló. El fin de semana, el sábado concretamente, se da un operativo totalmente inesperado por parte de la Fiscalía General del Estado. Revientan, bueno, no revientan propiamente, sino que giran una orden de aprehensión en contra de la joven y acuden al domicilio ubicado en la colonia el residencial San Pedro I, y pues intentan o lo buscan para intentar aprehenderla. Al final no ocurre porque no se encontraba en el domicilio. Se lo informamos en exclusiva en Ciudad Capital antes de que incluso se emitiera el comunicado sobre este operativo. Detalles del operativo también fueron publicados tanto en Ciudad Capital, en Z, en Vialú Informa, en Jorge Periodista y Lindero Norte. Les dimos cuenta antes que nadie sobre este operativo que se llevó en esta casa. Es un operativo por un tema de un accidente, y eso hay que decirlo, no es habitual, no se dan este tipo de órdenes de aprehensión, porque vi que había mucha gente molesta que decía, no, pues es que ya es tarde, ya la joven se encuentra en San Diego, ya la dejaron ir y todo. Realmente en temas así de accidente como tal, no se dan estas órdenes de aprehensión como la que se giró en tan poco tiempo y sobre todo sin un proceso judicial como tendría que darse. Le digo, no se dan. En entendemos que hay una presión social importante que hizo mover a la Fiscalía, pero este es un inicio de un proceso judicial. Como se lo adelantábamos también acá en este espacio y le pusimos todas las piezas para que usted lo analizara junto con nosotros, este caso iba a ser un tema de delito de homicidio culposo, ¿no? Desde el martes que analizamos el tema acá en Ciudad Capital, se lo habíamos dado a conocer. Por ese lado iban a procesar, ahora ya en una carpeta de judicialización, ahora ya con una orden de aprehensión activa en contra de Marbella, esta joven de 20 años. Como dice el Villa, llegaron estos agentes de la Fiscalía de Homicidios a la casa en San Pedro I, donde residen los papás y Marbella, aunque se sabe que ella como ciudadana americana pues también puede estar en Estados Unidos, como también estudiando en Guadalajara. Acá lo importante era ver cuál era la trascendencia de un operativo como este, que si bien es cierto, llegaron, les dicen, pues aquí no está, pues vamos por una orden de cateo, y le dicen, no hay necesidad. El padre de Marbella le dice, pásenle para que ustedes vean. Y los agentes de homicidios pasaron algo también nada habitual, o sea, totalmente fuera de protocolo, porque lo correcto era que fueran por la orden de cateo y así ingresar. Pero ingresan, revisan, no está y pues se van. Ahora, en esta parte que ya como prófuga de la justicia y ya será ella misma, se presentará a seguir el juicio, me imagino que así tiene que ser, porque si no complicaría de por sí un manoseado evento. A esto le sumas, Villa, que además de la orden de aprehensión, el día viernes el síndico procurador de Mexicali, Héctor Ceseña, emitió un posicionamiento en donde dice que hay muchas irregularidades en el manejo policiaco en torno a este accidente. Sí, el problema aquí, ya suspendió a un agente, se presume que vaya a haber más suspensiones por parte de la sindicatura municipal. Aquí el problema es cómo es el manejo del caso enturbió el proceso. Exacto. Ahí es donde recae el tema. Hemos tratado de ser muy prudentes, Jorge y yo, en el tema, porque no se vale tampoco como que simplemente hacer escarnio por hacerlo, ¿no? Pero sí hubo un manejo atípico del caso como tal en la escena donde se dieron los hechos, ¿no? Y esto, obviamente, ante las dudas, ante el proceso, cómo se llevó a cabo, genera incertidumbre, genera dudas, genera preocupación ante la posibilidad de que se pudiera estar beneficiando a esta familia. Y hay que decirlo también, hubo un copiloto también circulando en este vehículo blanco, también de una joven que tiene una relación familiar política importante, y que si bien ella no tiene responsabilidad porque iba de copiloto,
pero es algo que también se tiene y obviamente por las ligas políticas y todo esto que ha sido uno de los puntos que más ha preocupado, es importante señalarlo, pero... Y además Villa es pieza fundamental como testimonio, ¿no? Claro. De lo que sucedió ese día del accidente y cómo es que se dieron las cosas. Había una persona más, algo que se había dicho en redes sociales, pero no había manera de comprobarlo hasta que ya se observa que sí existió dentro de los documentos o de la información de manera oficial que sí había una copiloto. Incluso no se había mencionado ni en la rueda de prensa con Mendívil, ni tampoco con el síndico procurador. Se ha evitado nombrar que había un copiloto, pero sí lo había. Y esto incluso obra en algún documento de estos que hizo la policía municipal. Sí, y que sin duda será, si bien no es responsable del accidente, obviamente bajo ninguna circunstancias, iba circulando de copiloto, al final estuvo ahí. Y esto nos habla de realmente la influencia que pudieron tener los familiares de estas jóvenes. No quiero decir que así haya sido, eso ya la verdad es que se lo vamos a dejar a la autoridad. Sin embargo, sí se da una situación turbia, compleja, que todavía se sigue analizando. Por lo pronto se giró la orden de aprehensión. Yo supongo, la verdad no sabemos, la propia familia va a tramitar un amparo, va a buscar algún mecanismo para tratar de evadir la situación que llevaron a un proceso judicial, prisión preventiva. La joven, yo se lo he dicho y lo comentábamos ayer, el viernes en Pido la Palabra, con un abogado especialista en materia penal, decía, no hay forma, es prácticamente imposible que la joven pise prisión y que tenga una pena privativa de la libertad por tratarse de un delito culposo. Sin embargo, hay muchos mecanismos que se pueden, o un proceso que se puede llevar que va a concluir al final en una reparación del daño. Y han querido comparar el caso de Rosa Isela y Lía, esta madre e hija que fueron atropelladas en la calle Novena. La verdad es que sí es diferente estos dos casos. Y acá incluso en este caso ya se otorgó el perdón a quien resultó responsable, quien iba de acuerdo al dictamen en exceso de velocidad. El desastre que hizo la policía municipal en su momento al elaborar 2 hasta 3 dictámenes distintos, complicando totalmente el escenario o la escena. Ahí no había ningún tráfico de influencias o de nada de por medio. Bueno, no de influencias, sino de influencias de por medio, pero es distinto. Acá lo que se está evaluando, y eso ya parte de la autoridad municipal, la sindicatura en la investigación, a mí se me hace importantísimo el trabajo que va a hacer el síndico Héctor Ceseña a partir de los elementos con los que se cuenta. Por supuesto que tenía que suspender al perito que elaboró el primer dictamen por las inconsistencias que hay, pero es una apertura de un proceso administrativo sancionador. O sea, es el inicio de... ¿no? Entonces, para que sí entendamos que en una de esas, sí, los propios 5 agentes van a quedar suspendidos, pero tiene un proceso en el cual recae en una comisión de honor y justicia, en donde ya se va a hablar ahí de la suspensión definitiva o de qué va a suceder con ellos. Pero están cargando casos desde el 2015. O sea, es muy lenta esa comisión. Y es muy lento el trabajo que tiene el síndico en torno a estos casos. Y ahora veremos qué sucede de esto. Lo que sí es que hay un conflicto directo entre el síndico y el director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil, y esperemos que esto no se utilice como una herramienta política de golpeteo entre ellos, en donde incluso ha intervenido la gobernadora del estado y el secretario de Bienestar, Netza Jauregui, por el conflicto que hay entre ellos dos. Sí, para tratar de limar asperezas o por lo menos que no generen gran conflicto. Digo, tan es así que el síndico aprovechó ese espacio para decir, necesitamos body cam, ¿no? Estas body cam que tanto ha reclamado que se requieren para poder, para los elementos de tránsito nada más, ¿no? Lo que es inaudito, Villa, es que no es posible que tuvieron que pasar jóvenes desaparecidos en la zona de antros y tuvieron que pasar 9 jóvenes desaparecidos para que nos diéramos cuenta que no hay cámaras de vigilancia en esa zona, ¿no? Del gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni de la municipal. Y tuvo que pasar este lamentable accidente fatal para darnos cuenta que una gran cantidad de unidades de la policía no funcionan las cámaras, ¿no? La cámara que tienen las unidades o están dañadas o no tienen video. Entonces tuvo que pasar eso para que el síndico se diera cuenta que no sirve.
¿Y las inspecciones que tendría que estar haciendo, por ejemplo? Exacto. Entonces, dice, ¿es irregular? ¿Qué tal? Claro que es irregular. Y tendría que haber sanciones. Porque no es que, no, sí, por eso le digo, es inaudito, porque se está pagando ese servicio. Se está pagando el servicio que te dan y... Un arrendamiento, ¿no? El arrendamiento, y no sabíamos, le digo, tuvo que pasar esto para darnos cuenta que las unidades no tienen o no sirven. Entonces, ahí hay muchas personas, desde el secretario del ayuntamiento, el director de la policía, el propio síndico, que entonces que nos tienen que decir cuántas unidades tienen fallas en cuanto al video. Sí, para empezar, ¿no? Es el punto de partida, porque al final nos está costando cada mes. Exacto. Nos está costando un ingreso porque son varias de ellas unidades arrendadas, otras no. Habría que ver específicamente en los casos. Sin embargo, una de ellas dicen que no tenía, la otra sí, pero que estaba fallando el disco duro. Bueno, pues estas cuestiones tienen que ser revisadas tanto con las autoridades que tú mencionaste, ¿no? Y no se está dando. Y esto es un incumplimiento de contrato, una irregularidad dentro de los contratos de los arrendamientos que se tienen. Y además, fíjate, a mí, yo sí lamento mucho que utilicen una familia como un instrumento político. La verdad es lamentable, porque el síndico nunca había hecho una conferencia de prensa con ninguna víctimas. Nunca, es más, no hace conferencia de prensa. No. Es un rollo para poder entrevistarlo. Entonces, sí es lamentable que se utilice esto. Pero, en este caso, donde se exige máxima transparencia en la investigación, es importante que sí, el síndico, como lo hizo, se presente ante los ciudadanos y hable del caso. Pero es el inicio. O sea, no tenía ningún elemento para poder hacerlo. Y lo que están buscando es algo que nosotros se lo dijimos desde el martes. La joven fue acompañada por su mamá en la patrulla y llegaron hacia la comandancia. Y eso obra en videos. Es lo de menos realmente. Eso obra en videos. Y en eso están basando mucho del tema de la falta del protocolo. Pero se lo van a tumbar muy fácil. Entonces la investigación del síndico tiene que ser todavía más sesuda, tiene que ser más a fondo y tiene que trabajarlo de manera distinta, porque se están enfocando en pequeñeces. ¿Es una falla en protocolo? Sí, pero ¿qué tan fundamental fue para lo que se va a venir después en un juicio con un informe policial homologado con inconsistencias? Sí, al final hay una cosa que también a nosotros nos brinca, Jorge. ¿Por qué hay tan pocas fotos? O sea, por ejemplo, no, o sea, son de esas cuestiones que a lo mejor no se hayan pensado, pero ¿por qué hay tan pocas fotos de toda la escena, de la mecánica del hecho? Y esas son irregularidades, son cuestiones que no se entiende por qué no se tienen. Entonces, tú lo comentabas la semana pasada, ¿por qué no hay foto del vehículo de la maestra para identificar qué tan grande fue el impacto? Porque no había. O sea, sencillamente porque no hay imágenes al respecto. Entonces, todo eso, ¿por qué sacó el tema? Porque es una irregularidad. Porque si se quiere establecer un dictamen, tienen que haber todas las imágenes posibles para poder llegar a una conclusión. Le pasó a Lora en el caso de Rosalía y no cambiaron los procesos. No cambiaron los protocolos, perdón. Ni el mecanismo de establecer el trabajo policíaco en un accidente que ya está en reglamento y que ya está en protocolos. Ahora sucede este caso, el caso de la maestra Jenin Eden Chan Escárzaga, y esperemos que ahora sí cambien. Esperemos que ahora sí se establezcan muy bien los protocolos, qué tienen que hacer y que además se lo digan a la ciudadanía. O sea, que nos digan cuáles son los elementos que se tienen para que no se vuelva a repetir esto. Era lo que nosotros cuestionábamos y evidenciábamos desde el día 1 que hablamos del tema. Es la no repetición de estos actos a través de mejorar los protocolos, porque no se están cumpliendo y la Policía Municipal de Tránsito no cumplió. Al menos ya sabemos un elemento. Y están en investigación 5. Pero, ok, imagínense, sí, los suspenden, los quitan de su chamba y todo. Pero necesitamos cambiar esos protocolos. Que nos deja. ¿Cuál va a ser la no repetición? El ejercicio para la